Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a hablar de las técnicas de montaje de las instalaciones solares térmicas, correspondiente al tema 3 del libro de montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar térmica. Comencemos. Las secuencias del montaje. Básicamente, la realización de una instalación solar térmica por parte de los técnicos en la materia conlleva las siguientes secuencias de trabajo. 1. Replanteo. Consiste en redistribuir los paneles, bien por la azotea o bien por el tejado, de la mejor forma posible, para obtener un mayor aprovechamiento de la energía solar. 2. Soportación de elementos y equipos. En los soportes empleados se ubicarán los elementos principales: captadores, circuladores, vasos de expansión y depósitos acumuladores, con el fin de que las tuberías no sirvan de soporte de los elementos, ya que éstas podrían deformarse. 3. Alineación y nivelación de equipos. Esta secuencia de trabajo va a garantizar la posibilidad de unión de los elementos a las tuberías y la unión de los elementos entre sí, para que estos no puedan provocar o para evitar que provoquen esfuerzos y torsiones sobre las propias tuberías. 4. Unión de elementos. Mediante tuberías y accesorios y aplicando las técnicas de unión, como las técnicas de unión por soldadura dura y soldadura blanda de capilaridad, realizaremos los ensamblajes de las tuberías y éstas se fijarán convenientemente. Y ya por último, el 5, que son las pruebas de verificación de montaje. Van encaminadas a garantizar el buen funcionamiento de la instalación, y entre ellas tendremos la prueba preliminar de estanqueidad, la prueba de resistencia mecánica y la prueba de libre dilatación, de las que hablaremos más adelante. Replanteo. En la colocación de captadores juega un papel muy importante el ángulo de inclinación y el azimut. Para ello vamos a poder disponer de aparatos que nos van a medir estos importantes parámetros. El ángulo de inclinación es aquel que forma la superficie del panel solar con la horizontal. Deberá ser aproximadamente igual a la latitud geográfica de emplazamiento de la instalación. No obstante, este ángulo puede variar en función de si el máximo o mayor aprovechamiento de la instalación solar va a ser en verano, en este caso sería la latitud menos 20 grados, o si el mayor aprovechamiento de la energía solar lo vamos a realizar en invierno. El azimut se define como el ángulo de desviación que existe entre la orientación de los captadores y la orientación del sur geográfico. Se puede optar por ángulos con cierta desviación, con el fin de garantizar una mayor estética de la instalación, pero siempre es que esto no vaya en detrimento de las pérdidas por radiación solar, o por lo menos que éstas entren dentro de unos mínimos en cuanto a pérdidas se refiere. Eso conllevaría la justificación mediante un proyecto de una instalación de energía solar. Por otro lado, los edificios altos proyectan sombras sobre otros edificios de menor tamaño, y esto provoca pérdidas de radiación solar en los captadores. Estas pérdidas se pueden calcular según un tanto por ciento y según el código técnico de la edificación en su HSS4, contribución mínima de energía solar en el agua caliente sanitaria. Las distancias mínimas que deben de tener los captadores entre captadores y obstáculos obedecen a la siguiente expresión. Distancia mínima entre captadores será igual a la altura del panel, siendo esta la altura vertical del panel una vez que este panel ha sido colocado en el correspondiente soporte, y K siendo una constante, por K siendo una constante que depende de la latitud. K va a ser igual a 1,6 para la latitud de 29 grados, para la latitud de 37 2,246, para la latitud de 39 grados y así sucesivamente hasta llegar a 45. Para ángulos intermedios se puede interpolar. Como veis en la imagen, la distancia que debe de tener el captador es debido a la proyección que ofrecen bien los obstáculos o bien la proyección de las sombras
bien de los captadores o bien de los obstáculos que pueda haber. Soportes y fijaciones de elementos y componentes. Las estructuras soportes para el anclaje de los paneles solares. La elección dependerá si los paneles situados en superficie horizontal o van a estar situados por contra en el tejado. En la selección deberá tenerse en cuenta la carga, viento y nieve. Entre los soportes para los vasos de expansión, los más prácticos son aquellos que permiten además la colocación de los purgadores automáticos y de las válvulas de seguridad. Soportes para circuladores. Los circuladores de cierta potencia permiten la posibilidad de anclarlos en el suelo con los tirafondos o a una bancada metálica mediante sus correspondientes tornillos y tuercas. La alineación de los equipos deberá ser tal que se permita la unión de las tuberías sin que éstas sufran torsiones ni esfuerzos adicionales. En la imagen podemos ver un soporte con abrazaderas de tipo sifónico que se utilizan para el soporte de las tuberías. El montaje. Para la unión de los equipos a las tuberías de la instalación se pueden utilizar distintos tipos de uniones. Entre ellos podemos utilizar los accesorios de soldar y accesorios de soldar-roscar. Uniones soldar-roscar desmontables son muy prácticas para desmontar aquellas partes de la instalación que por una avería tuvieran que sustituirse, por ejemplo. Las uniones a compresión, las más aconsejables son las uniones de tipo Sambras, puesto que son uniones a compresión que no necesitan la utilización de juntas de estanqueidad y por lo tanto no se deterioran con las altas temperaturas que puedan sufrir, sobre todo en los captadores. Las uniones de tipo flexibles o latiguillos, cuando se supongan vibraciones que puedan afectar a las tuberías de la instalación, como es en el caso de circuladores. Las uniones embridadas se utilizan ya cuando los diámetros de tuberías son importantes. Las técnicas más utilizadas en el montaje de instalaciones solares son las técnicas de unión por soldadura, soldadura blanda, utilizando el típico soplete de fontanero en las instalaciones de interior de ACS, a partir del depósito de solar y en adelante. Pero para las técnicas de unión por soldadura dura son obligatorias utilizar en el circuito primario. Montaje de captadores. Para el montaje de captadores con 4 conexiones se pueden emplear los siguientes accesorios y elementos. 1. Uniones entre colectores. Los más comunes son las uniones ambras. 2. Llaves para sectorizar grupos de captadores, poder hacer correcciones de mantenimiento. 3. Las crucetas son unos elementos que permiten la unión en un mismo elemento del purgador de la ida o del retorno, del captador, de la tubería de ida y de una llave o incluso de una vaina para la colocación de la sonda. En las conexiones de los captadores 8 se colocará un tapón para junta. Montaje de circuladores. Los circuladores se ubicarán en el retorno, que es el lugar más frío de la instalación. En el montaje se tendrá en cuenta el eje del motor permanecerá siempre en horizontal, como se puede ver en la imagen, para permitir la refrigeración del motor de la bomba, y el lugar del ungido para su montaje deberá tener espacio suficiente para facilitar las operaciones de mantenimiento. La tubería de impulsión y de aspiración se realizará con conexiones roscadas y desmontables hasta diámetros de tubería de 1,25 pulgadas. Para diámetros superiores se utilizarán conexiones del tipo embridadas. El montaje de los circuladores no deberá provocar esfuerzos adicionales sobre las tuberías. Cuando la potencia de accionamiento de las bombas sea superior a 700 vatios, se utilizarán manguitos antivibratorios.
Se colocará un manómetro en la aspiración y otro en la impulsión del circulador para verificar y comprobar la presión tanto de aspiración y de impulsión. En instalaciones con superficie de captación superiores a 50 metros cuadrados se montarán dos bombas en paralelo con alternancia en el funcionamiento, de tal forma que en caso de avería de uno de ellos se pondrá automáticamente el circulador que permanecía en reposo. Los materiales de las bombas serán resistentes a la corrosión y deberán soportar altas temperaturas superiores a las temperaturas de estancamiento que en las instalaciones solares se pueden dar. Como veis en la imagen, se observa las posiciones adecuadas que debe de tener un circulador a la hora de su montaje. Como veis, las posiciones que están en la parte inferior no son recomendables debido a que pueden provocar se queden sin agua y como consecuencia provocar el circulador no refrigere convenientemente, con las consecuencias perjudiciales que puede tener.